Bueno, buenas noches con todos los presentes. Quisiera agradecer en primer lugar a los estudiantes míos por permitirme formar parte de estas conferencias vía online. Aprovecho también para pedirles de favor, mantengamos todos deshabilitados los micros. Esto va a permitir que la charla se desarrolle de una manera adecuada, evitando de que el sonido logre acoplarse, ¿no? Asimismo, tenemos un chat en el cual podemos ir realizando algunas consultas. Al finalizar la presentación, nos tomaremos unos minutos para poder absolver parte de ellas, parte de esas preguntas. Quizás el tiempo no nos dé para responder todo. Bueno, al final también van a encontrar mi correo electrónico. Cualquier consulta o inquietud, bueno, yo se las podré estar respondiendo a la brevedad posible. Entonces, una vez aclaradas todas las pautas, bueno, el título lo tienen ahí en su escritorio, en la presentación, y damos por inicio. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado alguna vez en aquellos factores que conllevan a fallas en los recubrimientos? Muchos de nosotros creemos que de prestarse un problema, la especificación nos va a decir qué hacer y cómo hacerlo, cuando en realidad eso resulta de cierta manera ideal. Ideal en el sentido de que existen diversas fallas asociadas más que nada a montaje mecánico y que suelen resultar siendo un problema mayor a lo que se suele esperar en taller. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros iniciamos el prefabricado en una instalación adecuada, podremos hacer todas las actividades que indican, por decirlo así, el procedimiento de pintado. Es decir, puedo abarcar zonas de difícil acceso, puedo girar el elemento, puedo levantarlo, puedo prácticamente tener incidencia sobre el 100% de él, a diferencia del montaje mecánico, que cuando el elemento se traslada hacia obra, difícilmente cuando se monta, ya sea empernado, soldado, bridado, entre otros, podrían generarse ciertos problemas que involucren que no se pueda realizar un correcto resane o una correcta aplicación. ¿Esto debido a qué? Muchas veces cuando aplicamos un sistema protector, no necesariamente es completado al 100% en taller, sino que a menudo suelen dejarse, por lo general, las últimas capas de acabado para ser completados en obra. Entonces, a partir de ello, un favor, tengo un problema. ¿Me podrían decir si ven la presentación? Sí, señor. Ah, perfecto. Ok. Sí, se ve bien. Entre los objetivos podríamos destacar reconocer causas y factores que afectan de cierto modo las propiedades protectoras de los recubrimientos. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos como ejemplo algo. Imaginemos que tenemos una guía, la cual lleva todo un sistema de protección y por X motivo no fue completado en su totalidad en taller, cuando la especificación así lo demanda. Llega a obra y nos damos con la sorpresa que el trabajo demora más de lo esperado. Entonces, todos nosotros sabemos que los recubrimientos están diseñados para ser aplicados en un límite de tiempo. Algunos pueden ser aplicados máximo en 2 meses, otros en 6 meses, en algunos casos son ilimitados, ¿no? Pero para ello debemos tener en cuenta un tratamiento previo como eliminar contaminantes. Pero ¿qué pasaría si por A o B el producto que está especificado requiere un tratamiento superficial mínimo según chorro abrasivo y yo excedí su tiempo repintado en obra? ¿Qué pasaría en esos casos? ¿No? ¿Qué ha sucedido muchas veces? Entonces, lo ideal es que para yo poder reactivar
esa película antigua vuelva a chorrearlo, que es por lo general lo que indica todo fabricante de pinturas. Pero en este caso hay que tener en cuenta que no siempre vamos a tener todas las facilidades para hacerlo en obra. Por lo general hay instalaciones donde nos restringe mucho el tema de chispa o de ignición y todo esto. Y finalmente, trataremos a detalle la importancia con respecto al control de calidad y aseguramiento de la calidad durante la preparación de superficie y aplicación de los recubrimientos industriales. Asimismo, vamos a tratar temas referidos a corrosión, algunas condiciones necesarias para el desarrollo del mismo, quizás sus consecuencias, los diferentes métodos de protección que suelen presentarse. Claro está que poniendo mayor énfasis en lo que respecta a recubrimientos líquidos, que es el objetivo de la presentación. Asimismo, se van a determinar ciertos factores asociados a estas fallas que van desde el propietario, en este caso, hasta el ingeniero especificador, qué tanta responsabilidad hay por parte de los proveedores de pintura, del contratista responsable, que es el que tiene a cargo el proyecto, así como los supervisores acreditados que suelen manejarse también en el proyecto, que son por lo general ingenieros externos, ¿no? Independientes. Por otro lado, hablaremos sobre causas asociadas a fallos en diseño, como es el tema de las soldaduras que se suelen presentar en el transcurso del desarrollo del proyecto, lo que involucra una zona de acceso, y que todo esto conlleva a que se vean afectados todas las pruebas anticorrosivas de los productos a los que han sido diseñados. Entonces, en la gráfica adjunta, nosotros podemos observar que el acero resulta siendo un proceso cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que inicia como mineral y termina retornando a su forma estable. Y esto es justamente ¿por qué? Al acero, en primer lugar, el acero no existe en la corteza terrestre. Todo eso lo sabemos. Que por un tema de industria yo lo llevo a acero, formo las diferentes formas de acero, ya sea láminas, perfiles, estructuras, etc. Una vez con este material fabrico o monto, en este caso, la estructura, pero este material, al estar expuesto a la intemperie, a agentes corrosivos, lo que van a originar es que el material base se tienda a degradar. ¿Por qué? Es común que el acero regrese a su estado original. En otras palabras, está buscando su estabilidad. Ahora, para que el proceso de corrosión ocurra, se requiere de 4 elementos presentes, entre ellos el ánodo, el cátodo, el pasaje de retorno, o también llamado ruta metálica, y finalmente el electrolito. ¿Ok? Entonces, todo esto va a funcionar como un todo. Entonces, yo tendría que cerrar el circuito, o sea, anular uno de ellos para poder, en este caso, evitar el proceso corrosivo. Entonces, en la presentación ustedes podrán notar una sección o una porción tal en la cual da a entender cómo es que se lleva a cabo este proceso corrosivo. Lógicamente, esto inicia cuando el hierro se disuelve, se oxida, por decirlo así, libera unos electrones y estos son transferidos al cátodo, donde se van a consumir. Entonces, para que esto se lleve a cabo, lógicamente tiene que haber una incidencia del medio, llámese la humedad, el oxígeno, y ellos lo que van a originar es que, en este caso, el material se tiende a degradar, dando lugar a que las reacciones de oxidación se desarrollen. Por otro lado, en el cátodo, mientras que en el ánodo se generan estos electrones, estos van a ser neutralizados en el cátodo. Es decir, cuando se dispone de una cantidad masiva de iones hidrógeno,
esto va a originar que el medio tienda a hacerse ácido, mientras que si reacciona con el oxígeno, el medio se va a tornar más alcalino. Entonces, en este gráfico podremos ubicar esos 4 elementos básicos que yo necesito para que se desarrolle la corrosión. Hablamos del ánodo, del cátodo, el pasaje metálico, el electrolito. El detalle está que como es un todo, no es cuestión de que para poder frenar el proceso corrosivo yo retire el cátodo o retire el ánodo. No podría, porque es una composición química ya definida. Pero lo que nosotros sí podríamos hacer es evitar que en este caso el electrolito tenga una incidencia directa sobre el metal base. ¿Y cómo haríamos eso? Ahí entrarían a tallar los diferentes materiales que van a evitar de que el medio oxide el sustrato base. En este caso, estamos hablando de un sistema de recubrimiento, bueno, he creído conveniente un tricapa, pero nosotros podemos notar aquí de que todos los agentes oxidantes, llámese el oxígeno, el agua, entre otros, lo que hacen es, una vez que quieren tener contacto con el sustrato base, no lo van a poder hacer. En cierto momento no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque van a encontrar un agente que prácticamente está aislando. Pero deben tener claro de que los recubrimientos no necesariamente son 100% impermeables. O sea, tarde o temprano, el medio va a llegar a tener contacto con el sustrato base. En otras palabras, se va a tender a oxidar, porque si esto no se llevaría a cabo, entonces no existiera la famosa palabra mantenimiento, ¿no creen? Entonces, no es que los recubrimientos duren de por vida, qué bueno era, ¿no? Entonces, a partir de este concepto, debe quedar claro también que incluso hoy en día existen ciertos productos, ciertos recubrimientos que están formulados con ciertos aditivos, ¿no? Que lo que hacen es restringen aún más el avance del medio circundante. Estamos hablando pues de ciertos pigmentos, sea el caso de hierro micasio, ¿no? Entre otros. Ahora, siempre que la corrosión sea del tipo electroquímica, la velocidad de corrosión va a depender mucho del entorno típico, de la agresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo, lógicamente, exponer una pieza metálica a un lado del sector costa, donde abunda el tema de los iones cloruro, la humedad, entre otros, frente a una pieza metálica que yo la podría poner en la selva, por ejemplo, ¿no? Donde los agentes químicos son otros. Si bien es cierto, hay humedad, pero difícilmente van a haber iones cloruro, pero lo que sí abunda, por ejemplo, bacterias sulfatorreductoras, ¿no? Los mismos vapores de la planta, entre otras cosas. Entonces, esa velocidad de corrosión va a depender básicamente del entorno típico al cual yo voy a exponer mi sustrato base. Ahora, dentro de las posibles consecuencias que se pueden presentar, estamos hablando de las famosas paradas de planta. ¿Qué pasaría si por A o B yo tengo que aplicar un tanque interiormente, el cual va a contener un material altamente corrosivo, y no selecciono el material adecuado? Lógicamente el recubrimiento va a fallar, y tarde o temprano esa falla va a terminar siendo un punto de corrosión. Entonces, si esto falla, si esto colapsa, va a permitir que el material que esté al interior tienda a contaminarse. 2, lógicamente, esto va a originar de que yo tenga que hacer una parada de mantenimiento no programada, perjudicando directamente mis costos directos e indirectos. Entonces, todo esto va a conllevar a que los costos se incrementen rápidamente. Asimismo, si hay derrames de producto por temas de, no sé, se vacía, se rompe una tubería por tema corrosivo, se derrama fluido y este producto no logra contenerse, por decirlo así, en un cubeto, lógicamente me va a alterar el medio ambiente, me va a contaminar. Asimismo, el factor humano juega mucho aquí, es muy importante aquí, debido a que todo daño por corrosión podría generar un posible daño a tal punto de que, no sé, pueda haber una explosión
un incendio de última hora y el riesgo de la vida humana se ve afectado. Les había comentado sobre que existen algunos métodos para tratar se podría decir, de cierto alcance, controlar el proceso corrosivo. Existen desde grasas protectoras, que por lo general están asociados a piezas pequeñas, llámese pernos y todo esto. Está la selección de materiales. Muchos de nosotros creemos que para que el proceso corrosivo no se lleve a cabo, debe usar, no sé, un acero inoxidable. Y con eso soluciona todo. No es así, señores. El hecho de que sea inoxidable no significa que nunca se va a corroer. Es más, deben ustedes tener claro que los inoxidables son muy susceptibles a los iones cloruro. Entonces, tengo que tener claro que no es cuestión de colocar un material por ponerlo así, ¿no? No es así. Entonces, tenemos que buscar materiales que vayan de la mano con el factor atmósfera al cual van a estar expuestos. Por otro lado, otro tipo de método común, se podría decir, está la protección catódica. Bueno, existen dos tipos, básicamente, de protección catódica, desde el uso de ánodo de sacrificio hasta el uso de corriente impresa. Y finalmente, el uso de recubrimientos, que existe desde los productos poliméricos en frío, sea el caso de las cintas protectoras o cintas anticorrosivas. También existen en el mercado algunas cintas termocontraíbles que son aditivadas por calor, como también los materiales en base a recubrimientos líquidos, que es el objeto de este estudio, ¿no?, de la presentación. Para entrar más a fondo a esta presentación, es importante saber diferenciar entre una falla prematura y una falla natural. Mientras que en la prematura sucede poco después de la aplicación, en la natural completa la durabilidad que uno espera en el material. Ustedes pueden notar aquí una imagen en la cual hay una estructura en verde, la cual está totalmente delaminada en el film. Este es un caso típico de delaminación por sobreespesor de material. Y permítame explicarles qué es lo que pasó en esta situación. El caso está que esta estructura presenta un sistema clásico, digamos así, un etilsilicato como primer o un intermedio y un poliuretano, un intermedio epoxi y un poliuretano acabado. Pero a la hora que hicimos el estudio, logramos percibir que el espesor del primer estaba en promedio de 9.3 a 10.4 mil. Entonces, ahí podemos notar que cuando uno utiliza un material de una manera incorrecta, en este caso un rico en zinc con un sobreespesor, tiende a una falla prematura debido a que son muy susceptibles a craquearse estos productos cuando uno los aplica muy grueso. Entonces, esto básicamente es un ejemplo que yo quise mostrarles para que se hagan una idea de cómo una falla puede asociarse a algo prematuro. Por otro lado, les había comentado que los recubrimientos, si bien es cierto, brindan protección, pero esta no es que sea duradera de por vida. He creído conveniente también ponerles una foto, ¿no?, en la cual muestro el alcance o el aspecto de un recubrimiento ya envejecido, ¿no? Ahora, el diseño de sistema de los recubrimientos es un tema muy importante a considerar. Debemos tener en claro algo. Nosotros recubrimos un material no porque se vea bonito, sino porque busco que ese activo se cargue a través del tiempo. Pero ¿cómo consigo esto? Lógicamente, a partir de todo un estudio. Tengo que analizar dónde va a estar expuesto este material. Quizás si es solamente exposición atmosférica o de repente es un sustrato que va a estar enterrado
o quizás va a estar inmerso en alguna solución. Todo esto es muy importante tener en cuenta. O sea, hay que tener en claro una serie de factores, por no decir variables, que a las finales, si uno no las trabaja, de manera adecuada, van a influir directamente en un daño prematuro. Ahora, entre los factores asociados a fallas en recubrimientos, he creído conveniente colocar ahí qué es lo que falla comúnmente. Lógicamente, este estudio está basado en un análisis estadístico. Justamente ahí coloco, a raíz de 120 casos de fallo de recubrimiento, se demostró que la mayoría de fallas se atribuían a tema de contratista aplicador, y esto es lógico. ¿Saben por qué? Porque siempre un contratista busca hacer todo para ayer. Porque si no, dinero. Es así de simple. Entonces, trabajar de la mano de la calidad involucra un costo, ¿no? Únicamente, si ya estoy perdiendo, lo primero que voy a sacrificar es calidad. Por otro lado, las especificaciones juegan también un rol muy importante. Todos creemos que la especificación es un documento bien redactado y que nos va a indicar todo lo que se debe hacer en el proyecto, y que de presentarse un problema debo solucionarlo de esa forma. No, no es así. Entonces, como más que nada todo se piensa de forma ideal, es que resulta tarde o temprano en un daño mayor. Entre las principales causas asociadas a fallas en recubrimientos, tenemos la selección incorrecta de recubrimientos, que era lo que les comentaba hace un instante. ¿Qué pasaría si aplico un producto que no está diseñado para inmersión, pero sí para exposición atmosférica? O sea, no significa que los recubrimientos van a funcionar siempre, señores. No, las cosas no son así. Entonces, ¿qué pasa si el diseño estructural es complejo? No sé, quisiera citar una brida. ¿Qué tan difícil es proteger una brida? Es complicado. ¿Por qué? Porque hay pernos, hay filos cortantes, hay zonas limitadas en acceso. Todo esto va a conllevar de que las propiedades anticorrosivas de un recubrimiento se vean afectadas. Por otro lado, los materiales deficientes, ¿qué pasa cuando se excede el tiempo de vida útil en el envase del producto? O sea, me refiero al shelf life. Muchas veces el producto caduce y aún así es usado en el proyecto. Y es usado muchas veces no porque crean que no va a pasar nada. Lo que pasa es que muchas veces se usan productos de importación donde necesariamente para proceder al cambio tengo que esperar, no sé, 3, 4, 5 meses, y lógicamente yo no puedo esperar tanto tiempo para desarrollar mi proyecto, ¿no? Y es ahí donde entran a tallar muchas veces las fallas asociadas al cliente, al usuario final. Como el usuario final quiere que el proyecto termine en la fecha pactada, a pesar de que sabe que el producto ya venció en el envase, permite usarlo, porque no le da la importancia necesaria al proyecto. La preparación de superficie también juega un rol muy importante, y quiero citar aquí algo muy importante. Para que un sistema de protector tenga una buena performance en el tiempo, es necesario que se realice una correcta preparación superficial, un correcto tratamiento de superficie, una buena selección de material y un método adecuado de aplicación. Entonces, si yo no considero estos tres grandes aspectos, lógicamente todo esto va a terminar en una falla prematura. Asimismo, sabemos cuando aplicamos los recubrimientos, medimos hacemos una serie de controles, por decirlo así, como es el tema de medir las condiciones ambientales. Todos sabemos que la mayoría de productos convencionales, digámoslo así, entre comillas, se aplican máximo 85% de humedad relativa. Y muchas veces cuando los aplicamos,
evaluamos y solamente nos fijamos en que haya condiciones atmosféricas favorables durante la aplicación, más no le damos la importancia del caso para que el curado del producto también se realice a ciertas condiciones favorables. Entonces, cuando fallamos en esas cosas, van a originar de que el recubrimiento se vea afectado, lógicamente. Por otro lado, los intervalos de repintado juegan tienen un rol muy importante también en este tema de causas asociadas a fallas, que era lo que les decía, ¿no? Normalmente estos productos tienen que ser utilizados dentro del periodo de repintabilidad que indique el programa de pintura en la hoja técnica. Si bien es cierto, suena algo ideal, porque muchas veces va a depender de qué tanto demore el proyecto. Imaginemos un caso, el pintado de un tanque exterior. Se les había comentado de que la etapa del prefabricado se desarrolla en taller. Básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? En taller se van a aplicar las planchas roladas, ¿correcto? Se aplica todo el sistema, por lo general hasta cierto límite, hasta cierta capa, se transforma en este caso a la obra para el montaje mecánico, y una vez que se ha completado el trabajo de soldadura o el armado, se procede a completar el esquema protector. Pero ¿qué pasa si todo esto excede el tiempo pintado que indica la hoja técnica del producto? ¿Va a ser un problema? Desde cierto punto de vista, sí. ¿Tiene solución? También. Es ahí donde entra a tallar la experiencia de los inspectores en campo. Con mucho más razón que siempre apoyarse con los proveedores de pintura, ¿no? En este caso tendría que reactivar esta película antigua y encima aplicar el producto o completar el sistema. O muchas veces también se utilizan este producto como imprimaciones de taller, las cuales sí tienen que en este caso ser retiradas del todo durante el montaje. Entonces, ya hemos hablado de todas esas causas que suelen asociar fallas en el descubrimiento, y en adelante van a notar una serie de registros fotográficos, una serie de evidencia en la cual se ha podido notar por qué es que los recubrimientos fallan prematuramente. El tema de diseño y fabricación es muy importante. Muchas pensamos solamente en la parte mecánica y dejamos el tema de protecciones de lado, pero no nos damos cuenta que durante el desarrollo del mismo generamos estos problemas, ¿no? Los cuales estoy resaltando aquí con el mouse. Estas zonas, caracterizadas por ser originan que el tratamiento superficial no se desarrolla adecuadamente. Es más, no podría ni aplicar el producto. Último, son zonas en las cuales se suele acumular el abrasivo, ¿no? Y esta es una evidencia de ello. A la hora que se hizo el montaje mecánico de este equipo, se pudo notar de que había abrasivo atrapado al interior. O sea, no se habían tomado ni la molestia de retirar ese contaminante, y aún así se pintó esta estructura. Por otro lado, tenemos los defectos notorios que son de soldadura, como los acabados gruesos, las famosas fracturas de soldadura. Todo esto conlleva fallas prematuras. Otro caso típico son las soldaduras de último momento. Y esto siempre va a suceder en todo proyecto. Como les comentaba, el prefabricado en taller, y una vez que hago el montaje, entran a tallar todas las diferentes disciplinas, sea instrumentación, sea eléctrico, sea mecánico, sea soldadura, entre otras. Qué bonito fuera que solamente entrar el área de protecciones, pero las cosas no funcionan así. O sea, vamos a trabajar con todos a la vez. Entonces, este caso típico es una estructura bien protegida, proveniente de taller, fue quemada de última hora por los trabajos de soldadura. Esto se instaló aquí un soporte galvanizado, y como es lógico, la pintura se quemó, porque es un proceso que se lleva a cabo a 1000 grados. Entonces, lo correcto debió ser de que esta zona de transición afectada sea resanada con el esquema original del estructura. Pero no, ¿qué pasó? Se aplicó
el producto de resane del galvanizado, del soporte galvanizado, o sea, un galvanizado en frío. Entonces, ¿ustedes creen que la durabilidad en esta sección va a ser la misma que en la estructura? No, pues es cierto. Entonces, los sistemas no son muchas veces los más adecuados. Es ahí donde uno debe seleccionar los materiales de la forma más adecuada. Por otro lado, las aristas, vértices agudos, filos cortantes, también promueven fallas corrosivas prematuras. Justo hay un estándar, que en este caso es el ISO 12944, en el cual establece ciertos alcances para este tipo de geometrías de electros, donde recomienda que todas las aristas sean bordeadas con un radio no menor a milímetros. ¿Y esto por qué? Justamente porque en estas zonas, a la hora que yo aplico el recubrimiento, por tensión superficial, el producto se va a ir hacia las zonas planas y me va a dejar una zona de bajo espesor, la cual después, por abrasión, va a originar que la película se desgaste y tiende a formar un foco corrosivo. Esto va a originar fallas prematuras. Asimismo, los contaminantes también juegan un rol muy importante. Si no tenemos en cuenta eliminar estos contaminantes, de cierta forma o no, se va a ver afectado la calidad del recubrimiento protector. Entonces, al haber un contaminante depositado en el sustrato base, va a originar que en este caso el producto se delamine con facilidad, es lo que sucedió en este caso. Lo bueno, que según el estudio que se hizo puntual y se asoció justamente a la presencia de estos contaminantes, hubiese sido crítico que toda esta tubería, ¿no?, que incluso está como a unos 20 metros de altura, se haya tenido que pintar todo de nuevo, ¿no? Entonces, eso sí hubiese generado un problema mayor. Pero lo bueno es que justamente fue algo puntual. Pero una vez realizado el estudio, se llegó a la conclusión que justamente esos, quizás alguna grasa, algún contaminante, alguna impureza, originó de que en este caso el recubrimiento se vea afectado, ¿no? Por otro lado, el tema de las juntas slit critical es algo que también es muy usual ver en obra. No sé si ustedes estén familiarizados, pero las estructuras, el montaje de estructuras está diseñado para que la zona de slit, o sea, la zona antideslizante, soporte el esfuerzo cortante, que no debería ser perno. Entonces, esta zona se caracteriza por tener una rugosidad, para que a la hora que empalme con la otra área desnuda, esto genere una cierta fricción y evite un deslizamiento de las estructuras. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estas zonas, si bien es cierto, se preparan por lo general con chorro abrasivo para limpiar las impurezas y a la vez generarle esa aspereza que yo necesito para para evitar el deslizamiento, pero que a la hora que se hace el montaje mecánico, por efecto del apriete de los pernos, del torque, estas placas bases tienden a deformarse y generen estas aberturas en las cuales el medio va a incidir fácilmente y me va a promover corrosión. Entonces, diferente sería que estas superficies estén pintadas, que podrían también estarlo, porque de acuerdo a la especificación del Steel Construction o del RSCS Specification, te dan ambas alternativas, pero eso sí, los factores de rugosidad tienen que mantenerse. Invito a leer este estándar para que tengan en cuenta cómo es que funciona este tema de las juntas antideslizantes. Por otro lado, no aplicar los materiales en taller por temas de premura juegan en contra del proyecto. Ustedes no sé si podrán notar en el gráfico que ven un tramo de tubería, una porción blanca, ¿no?, la cual tiene un esquema protector, y hay algunas porciones del tendido del que está en negro. Esto quiere decir que el acero está desnudo, no hay protección alguna.
Y era lo que les decía en un momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando el recubrimiento, que en este caso se está utilizando y que está especificado, admite mínimo un tratamiento superficial por chorro abrasivo? Y justo la instalación donde yo voy a montar el elemento, no sé, es una refinería, se me ocurre. Voy a estar limitado en hacer chorro abrasivo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el chorro, por lo general se usan abrasivos metálicos. Estos metales, al propulsarlos con una corriente de aire a través de una manguera y la hacemos incidir sobre el sustrato base, hacemos que se genere chispa. Y muchas veces las instalaciones restringen cualquier actividad, inclusive cualquier equipo que genere este tipo de ignición. Entonces, ¿qué hacen esos casos? No es cuestión de, no, prepáralo manualmente y aplica el producto. No, no funciona así. Con mucho más razón que muchas veces entran a tallar otros parámetros. ¿Qué pasaría si esta tubería funcionaría a una determinada temperatura? No sé, digamos más de 100 grados. Con mucho más razón, si aplicamos el producto fuera de lo que indica la hoja técnica, se va a delaminar por efecto del calor. Entonces, todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta antes de realizar el montaje mecánico. Una inadecuada selección de materiales también juega en contra de un proyecto. Normalmente, los elementos deberían llegar ya protegidos ahora. Es lo ideal. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Estos pernos de anclaje de la base de un tanque debieron venir galvanizados, de acuerdo al requisito de especificación, galvanizados en caliente. Pero no sabemos qué pasó y vinieron en negro. Vinieron en negro, pero lógicamente, si se instalan y no se aplica un sistema de recubrimiento alguno, se van a oxidar. Entonces, es en ese momento donde uno debe pensar en posibles alternativas, pero que muchas veces no van a ser las más adecuadas, que es lo que pasa en este caso. ¿Qué es lo que se hizo? Se recurrió a un galvanizado en frío, que es un producto en spray. En teoría, se podía aplicar a bajo tratamiento superficial, digamos un tratamiento marginal, manual mecánico, y se aplicó el producto y en teoría debería ofrecer una durabilidad. En teoría, ¿por qué? Porque pasado pocos días, ¿eh? Ni siquiera meses, estamos hablando de unos cuantos días, comenzamos a notar una especie de ping-pong, como una especie de puntos de alfiler de óxido. Y era lógico, porque el tratamiento había sido marginal. O sea, no podemos tampoco pedir mucho. Y es ahí donde quiero llegar. Por lo general, la durabilidad de un recubrimiento va a estar en función al tipo de tratamiento que yo voy a hacer. Recording stopped. Perdón, nos pasó una. Aquí. Otro factor asociado a construcción es la falla del material en sí. Todos nosotros estamos familiarizados con lo que es un sistema contra incendio. Muchos de nosotros sabemos que en lo particular suelen ser galvanizados en caliente. Pero muchas veces el galvanizado requiere ser pintado, digámoslo así. ¿Protegido desde qué punto de vista? De identificación. Identificación en el sentido que yo necesito darle un color específico. Recordemos que el galvanizado en caliente es de color gris aluminio, digámoslo así, ¿no? Pero bajo requerimientos de normativa técnica en cuanto a identificación de color, es necesario que esto sea rojo. Entonces, este galvanizado en caliente pasó de ser una protección de zinc fundido a volverse un sistema dúplex. ¿Por qué? Porque hubo la necesidad de aplicarle tema protector encima. Ahora, ¿por qué este es un caso muy típico? Debe quedar claro algo. A la hora del montaje mecánico, lógicamente estos tuvieron que ser roscados.
En un extremo tienen una rosca, solo unir a los diferentes accesorios, nipples, entre otras cosas. Y para ello se hace uso de unas llaves, ¿no? Las llaves Stilson, que a la hora que yo imprimo cierta fuerza, hago el tubo y no tengo en cuenta que el sistema protector se me puede ver afectado, que es lo que sucedió en este caso. El galvanizado en caliente se pudo retirar desde el metal base y originó un problema mayor. Entonces, es ahí donde uno... Entonces, ¿cómo evito este tipo de problemas? ¿Existe la manera de hacerlo? Sí, pero lo importante es saber identificarlas antes de que el daño se presente. Otro caso típico asociado a fallas prematuros es el tipo CUI, la famosa corrosión bajo aislamiento. No sé si ustedes puedan ver ahí en el gráfico un tramo de tubería que parte de norte, va hacia el luego sur, finalmente el oeste. Todo este tramo de tubo en U, que está en color gris, digámoslo así, se encuentra protegido con un producto rico en zinc, un silicato. Pero el detalle está en que este tramo de tubería está diseñado o fue diseñado para ir bajo aislamiento térmico, el cual se tiene que montar una lana en mineral, bueno, y después una chaqueta de acero, ¿no? Hay que tener en cuenta algo. Los cines, bueno, el cine en este caso, por encima de lo vierte su polaridad. Y es resultar parcial. Es por ello de que los primers ricos no están recomendados para actuar bajo aislamiento. Más, los invito a leer el estándar SP de NACE, el 198, y usted va a poder encontrar un alcance en el cual habla justamente de este caso. El zinc puede ser un recubrimiento de buena durabilidad, general está diseñado para ser expuesto a la atmósfera, más no actuar bajo aislamiento térmico. Las condiciones de terreno juegan en contra respecto a la durabilidad de los recubrimientos. Esto es debido a lo siguiente. Normalmente cuando uno hace una actividad de pintado integral, debe considerar todo un coberturado, con mucho más razón si está expuesto a una zona en la cual existe mucha corriente de viento, en lugar de que la polución quede subida, ¿no?, en el aire, y que de ejecutado estas partículas se adhieran al recubrimiento y tarde o temprano generen de que el medio permee a través de este contaminante y tenga incidencia sobre el metal base. Pero el detalle está en que no siempre las cosas van a realizar como uno lo espera. Entonces, les digo esto porque muchas veces existen los famosos conflictos. O sea, todos sabemos que el coberturado es importante, pero ¿qué pasa si nunca se consideró? Y pensó en que al la línea se tenía que dar toda una aplicación al 100% y que eso se iba a ver esto porque justo el producto que estaba especificado demoraba, no sé, 5 o 6 horas en curar. Entonces, todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta durante el inicio del proyecto. Esto era lo que les decía hace un momento. El contratista siempre busca que el trabajo sea. Cuando no se establece un control de calidad adecuado, problemas como los del registro fotográfico. Una falla puntual de delaminación terminó evidenciando que debajo del protector había toda una superficie con milescape. No sabemos realmente qué pasó aquí. Lo que sí es claro es que todo se hizo de acuerdo a indicaciones que no estaban dentro del alcance pitado.
Menos mal, esto se pudo detectar a tiempo, pero al tarde o temprano resulta siendo un problema mayor, porque retirar el producto es fácil, pero retirar esta porción o esta sección de tubería, volverla a aplicar, ¿cómo lo haríamos? Si estamos limitados en hacer un tratamiento superficial. Manual mecánico, dependerá. No todos los recubrimientos están para ser aplicados sobre manual mecánico, no. Algunos de ellos exigen un grado de limpieza mayor. Entonces, es importante que desde cierto punto de vista se piense en que todas estas cosas, por lo general, suelen evidenciarse en un proyecto de nueva construcción, se evite. Así, hay fallas asociadas netamente a que no se siguen las recomendaciones o las indicaciones de la marca del producto. La mayoría de nosotros conocemos de que un etilsilicato está diseñado para ser aplicado sobre el sustrato base. Es más, tiene que ser una superficie con chorro y con cierto perfil de anclaje. Pero ¿qué pasa cuando un etilsilicato se aplica sobre otro etilsilicato antiguo con sobreespesor, que es lo que yo en esta oportunidad? Se hicieron las mediciones de las paredes del equipo. No me van a creer, se encontraron hasta 30 o 40 mil. Eso quiere decir que el etilsilicato había sido repintado y encima vuelto a repintar y así. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Generó una falla? Sí, el producto se aplicó, de todas maneras, pero a los pocos días comenzó a delaminarse, y era lógico, porque el producto no está diseñado para ser aplicado bajo esas circunstancias. Y básicamente lo que buscaba el cliente, estética. Aplica inorgánico, se vea homogéneo y para que se vea bonito, que no tiene sentido muchas veces, porque nosotros aplicamos un producto, en este caso un recubrimiento, para que me dure a través del tiempo, no para que se vea bonito. Pero son cosas o son situaciones que pasar a menudo. Entonces, siempre es bueno darlas a conocer. Finalmente, existen fallas operativas que se escapan de las manos y que a la ligera generan una falla prematura en el recubrimiento, como es el calor. No todos, estamos hablando de los convencionales, están diseñados para soportar fuego directo. No todos. Entonces, en este caso, que una vez terminado de aplicado el horno, no sé qué hubo por parte de un operador de la planta y generó un caos a tal punto que el horno se incendió. Y como esto, el recubrimiento se quemó. Por favor, serían tan amables de apagar sus micros, hay que mantenerlos desactivados, de que no se haya afectado la presentación. Por favor, si fueran tan amables. Principales aspectos a considerar de tal forma de que estas fallas se reduzcan, se establecen reuniones previas. O sea, todo proyecto inicio debe establecer una reunión que en general debería formar parte el usuario final, en este caso el contratista ejecutor, el proveedor de pinturas o de recubrimientos, perdón, y muchas veces si se trabaja de la mano con un supervisor externo, también debería participar del mismo. ¿Esto por qué? Siempre van a haber temas a discutir. Entonces, lo ideal, por favor, sus micros, por favor, si fueran tan amables. Entonces, a ver, por favor, los micros.
Perfecto. Y muchas veces se trabaja de la mano. Se cortó el audio del expositor. ¿Me escuchan ahí, por favor? Ahora sí. Sí, señor. Sí, correcto. Por favor, mantengamos los audios desconectados. Esto nos va a permitir continuar con la presentación. Estamos próximos ya a terminarlo, ¿sí? Se les agradece, por favor. Bueno, ya habíamos comentado acerca de la importancia de las reuniones previas y que hay que cumplir todo el programa, llámese el plan de pintado, los alcances de la especificación. Asimismo, muchas veces los proyectos se suelen manejar con personal externo, en este caso certificado, ¿no? Con cierto nivel de experiencia, ¿no? Que hacen a la vez del usuario final y que va a ser el responsable, en este caso, de hacer cumplir la especificación a cabalidad. Ahora, es muy importante que este personal cuente con la experiencia suficiente de tal forma que pueda guiar con el desarrollo del proyecto. Entonces, problemas van a haber, o sea, no todo es color de rosa, señores. Entonces, la idea es que de presentarse algún problema o alguna situación, se planteen acciones inmediatas que permitan corregirlas. En cuanto a las mejoras de diseño, es importante pensar en los límites de acceso, en cómo proceder a proteger un perno, una tuerca, que resulta siendo algo complejo, el tema de las aristas vivas, que era lo que les había comentado hace un poco. Debemos pensar en todo esto, en saber cómo mitigarlo. Sabemos que no podemos eliminarlo al 100%, pero tratar de restringirlo lo más que podamos. Con mucho más razón hacer énfasis al uso de materiales disímiles, lo cual va a promover de que se me generen pilas galvánicas y que me produzcan problemas por corrosión de forma prematura. En cuanto a las mejoras de las especificaciones, es importante establecer las prioridades. Recuerden que no necesariamente el montaje mecánico es lo primero que se debe realizar, sino que el elemento que debería estar protegido y subsanado en su totalidad, o sea, me refiero a resanado en su totalidad, luego de ejecutado el resane, sea montado y no viceversa. No esperemos en primero montar la parte mecánica y hacer el resane, porque eso me puede generar un problema futuro. Asimismo, de presentarse ciertos problemas, plantear esas alternativas de solución. Y aquí quisiera hacer mención. ¿Qué pasa en esas zonas de difícil acceso donde yo no puedo hacer un correcto tratamiento superficial? ¿Lo dejo tal y cual y dejo que se corroa en el tiempo? ¿O recurro quizás a algún tipo de producto, no sé, se me ocurre un multipropósito, que es un recubrimiento diseñado para ser aplicado a bajo tratamiento superficial, ¿no? Podría ser una opción. Entonces, es ahí donde uno, por la experiencia que tiene en campo, debe plantear y dar solución a los diferentes problemas que se puedan presentar. Claro está que si desarrollamos todo en base a lo que indica el hold point o en este caso, haciendo todo lo que indica los puntos de espera, todos los controles, entonces deberíamos tener un trabajo bien diseñado, bien desarrollado, ¿correcto? Finalmente, las conclusiones, las cuales hacemos mención de que debemos identificar todas estas posibles causas que puedan interferir
de cierta forma, a posibles fallos en los recubrimientos. Esto va a ocasionar que se generen paradas de plantas no programadas, elevando los costos de producción. Entonces, es necesario siempre prever que de presentarse todos estos inconvenientes, estos tengan que ser subsanados a la brevedad posible. Asimismo, establecer acciones de mejora, de modo de que no se vea afectado la durabilidad en los recubrimientos, y finalmente, establecer los controles tanto durante el tratamiento superficial, así como durante la aplicación del recubrimiento. Bueno, finalmente he creído conveniente colocar ahí unas frases de éxito y motivación. Asimismo pueden visualizar mi correo. Si por A o B tuvieran alguna consulta, vamos a pasar a revisar el chat. Vamos a darnos unos minutos para poder, en lo posible, responder todas aquellas inquietudes que pudiéramos tener.